ser una colecistitis aguda litiásica, que es la más frecuente, o alitiásica o acalculosa, que es menos frecuente, de un 5 a 10%. De estas dos, la que tiene mejor pronóstico viene siendo la litiásica, mientras que la calculosa es de muy mal pronóstico. Ahorita más adelante les muestro porque los factores etiológicos casi siempre ponen al paciente en un estado crítico. Entonces, en realidad, bueno, es importante conocer esta patología, ya que son una de las principales causas en consulta, en servicio de urgencia, tanto la colecistitis aguda como los pacientes con cólicos biliares. Esta es más frecuente en los adultos mayores de 40 años, tanto hombres como mujeres, pero habiendo una mayor prevalencia en el sexo femenino. Si bien de todos los pacientes con colelitiasis, a un 5 o un 20% en su historia natural, pues van a presentar la colecistitis aguda. Esta patología realmente es un factores de riesgo para hemólisis, como por ejemplo los pacientes con anemia de células falciformes y los pacientes con esferocititaria. Esta patología es más de la población occidental, la población hispana, el nativo americano, que tiene que ver mucho pues, es por los factores genéticos y también por la dieta que nosotros llevamos. Una En pregunta. comparación con los... Cuéntame. ¿Por qué la anemia falciforme produce colecistitis? Nunca he entendido eso. No estoy hablando de colelitiasis. ¿Eso? Eso también puede llevar a colelititis, es por la hemólisis. Eso hace que aumente la bilirrubina y eso, o sea, realmente la fisiopatología de las causas de hemólisis no la traje porque no son frecuentes, pero es por la bilirrubina. Ahorita les muestro más o menos, ahorita aclaremos un poquito los cálculos. Dale. Los más frecuentes ya pues nosotros sabemos que son los de colesterol, aproximadamente un 75%, y el resto son cálculos de pigmento, sean negros o marrones. Que son, bueno, aquí vemos más o menos las diferencias como tal. Los cálculos de colesterol pues se puede dar por una predisposición genética o que la bilis tenga un ambiente que haga que ocurra una sobresaturación de colesterol. Los de pigmento negro son más que todo resultado de hemólisis y eso es bicarbonato de calcio. Y las piedras de pigmento marrón, ya esto es cuando hay una infección bacteriana o parasitosis en el sistema biliar, sea por Ascaris lumbricoides o por Giardia lamblia, que son los más frecuentes en este aspecto. O sea, acá vemos el famoso triángulo de Ambilad-Small. Básicamente lo que nos muestra este triángulo son los tres principales componentes, exceptuando el agua, porque prácticamente la bilis es pura agua, que son el colesterol, los ácidos biliares y los fosfolípidos, cuyo principal es la lecitina. ¿Sí me están escuchando bien? Se ve el puntico. Sí, dale, Se dale. traba bastante, se traba bien. Te traba bastante. Sí. A rato se traba. Mierda, ¿qué será? Déjame poder decir. Compra internet, cara. Compra internet. Soy pobre, sorry. Oye, pobre Jadri, que uno entiende. Juan Camilo, ¿tú por qué hablas pillona por allá lejos? O más bien las zonas. Ya se escucha. ¿Verdad? ¿Se escucha? Sí, Sí. dale. Perfecto. Mejor. Bueno, básicamente lo que nos muestra son unas zonas de saturación y de insaturación o solubilidad del colesterol. Esta fase que vemos aquí, la fase 1, que es la fase micelar, es la zona donde hay una solubilidad del colesterol. Y las otras zonas donde el colesterol está saturado. O sea, esta zona 2, la zona 3 y la zona 4 son zonas donde el colesterol hace que que la bilis se vuelva litogénica. ¿Por qué? Porque básicamente en estas zonas no de colesterol, que son los que hacen como quien dice, los precursores de los cálculos. ¿Quedó claro eso? Sí, eso es para Que entender mire, la lo que fisiopatología. pasa es que la bilis, exacto, mire, lo que pasa es que la bilis como tal transporta el colesterol, los sales biliares en forma de micelas mixtas, que es esta estructura que está aquí. O sea, eso es lo normal. Esta micela me indica a mí que todos los componentes están equilibrados, ¿sí me entienden? Ok. Y un 0.7 a 1% de colesterol, que es lo normal que hay en la bilis. Eso O tiene sea, solo debe haber... O sea, es para pasar un poco la fisiopatología. Sí, pero entender el triángulo de Ambilad-Small. No, realmente no. Realmente no. Entonces, bueno, eso es lo que pasa normalmente con la bilis. ¿Qué pasa cuando
voy a aplicar lo de colesterol. ¿Qué pasa cuando hay un aumento o hay una sobresaturación de colesterol y el cule calor? Básicamente, además de estas micelas mixtas que están aquí, se forman unas estructuras adicionales que son las vesículas unilamelares. Básicamente, una vesícula unilamelar es lo mismo que una micela, solamente que todo esto está lleno de colesterol. Todo está lleno de colesterol porque hay una disminución de sales biliares o porque hay mucho colesterol y todo no se puede abarcar o concentrar en una micela mixta. Entonces se crean otras estructuras que son estas. ¿Sí me están entendiendo? Sí, Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que a medida que va aumentando, se van formando más vesículas unilamelares que estas como tal van a empezar a fusionarse entre sí y van a formar unas vesículas que son multilamelares, que son un poco más grandes. Son varias vesículas unidas y cada vez más va a haber colesterol más concentrado. Entonces, ya el siguiente paso de esto es básicamente que como tal, esas vesículas multilamelares comienzan a fusionarse, ahí fusionándose entre sí y van a formar unos núcleos cristalinos. Esos núcleos cristalinos es como si fuera la base de colesterol, perdón, la base de cálculo. Entonces, para que se llegue a formar el cálculo como tal, es importante que se dé la fase de nucleación o cristalización. Pero esta no se da por sí sola, sino que a medida que se van formando esos núcleos cristalinos, estos núcleos cristalinos resultan lesivos para el epitelio de la vesícula. Y esto hace que en la vesícula, como está ocurriendo un traumatismo, está ocurriendo una lesión en la vesícula, vemos que este epitelio pues, es un epitelio secretor, entonces comienza a haber una producción de mucina, o sea, de moco. Es tanta la producción que es abundante que, primero que todo, la mucina tiene que ver dos cosas. Primero, hace que la bilis sea un poco más espesa. O sea, se torne un poco lo que conocemos como lodo biliar. No sé si de pronto lo han escuchado en ecografías, que se ve como una bilis demasiado espesa. El lodo, el barro. Es el lodo biliar. Esto hace que se forme el lodo biliar. Lodo biliar o barro biliar, se conoce la misma cosa. Ajá. Y también esto hace que la bilis se pese. Pero también la mucina es muy importante para que se forme el cálculo porque esta mucina viene siendo como la matriz. O sea, lo que une todos los núcleos cristalinos para que se forme el cálculo. Porque de por sí, si todos los núcleos cristalinos se unen, estos son como muy inestables. Entonces la mucina viene siendo como esa matriz que lo va uniendo cada... ¿Sí me entienden eso? ¿Aló? Carlos, el internet te está molestando. Mucho. Ey, Internet, Carlos, te voy a coger mis datos. internet tan hierba, Carlos. Eso es lo que tienes que hacer. Ya Oiga, me escuchan mejor. Sí, Sas. Otra pregunta. ¿Por qué parte ¿Están grabando? no escucharon bien? ¿Están grabando? Uy, no, qué calor, espera, prendo el ventilador. Lo de la cocina, ¿no? La de la mucina. Ajá. Ah, bueno, sí, entonces, como lo había comentado, o sea, esos núcleos cristalinos se van uniendo unos con otros, pero como tal, eso es muy inestable porque no logran mantenerse. Entonces, ellos necesitan de la mucina, que funciona como una matriz para unirse entre todos y hacer el cálculo que sea más estable, ¿sí me entiendes? O sea, sin mucina no se forma el cálculo. Entiendo. Igual, o sea, esto para que entiendan, hay un poco de transportador, hay un poco de vainas moleculares, pero eso solo se lo sabrá el biólogo molecular, o sea. Yo tengo una pregunta, que a la vez ¿Aló? Ajá. Hola, yo tengo una pregunta y a la vez podría hacer un aporte, no sé. Claro. ¿De dónde sale la mucina en este caso? Ese sale del epitelio, de los colangiocitos del epitelio. Exacto. ¿Y con qué función se produce la mucina realmente? Realmente la mucina hace parte de la bilis normal. O sea, un componente, además de la sal biliar y todo eso, hace parte de la bilis normal. Pero también, como en este caso, está ocurriendo una lesión epitelial, hace que haya una superproducción de esto. O sea, realmente el contenido de mucina que está teniendo la bilis es más de lo normal. Ok, gracias. Listo. Vale. Eso también Entonces, es la propia inflamación libera citoquinas proinflamatorias.
entre esas la bradykinin, la calicreína, que estimulan a todas las células, prácticamente todas las glándulas que producen moco, hasta las respiratorias, las del sistema digestivo. Y Sí, cada vez que hay inflamación, esas glándulas se activan para secretar moco, moco, moco. Por eso es que en el cuadro gripal, el common cold, se da esa rinorrea intensa. Ahora, aquí pasa lo mismo. Se liberan sustancias, citoquinas proinflamatorias que activan los colangiocitos para liberar más mucina. Es como una respuesta de protección fisiológica. claro, es algo muy parecido a lo que pasa con la apendicitis. Sí, Claro, exacto. De hecho, acá está, bueno, ahorita les explico. Pero ¿qué pasa? O sea, realmente sí, por vainas proinflamatorias, pero en la formación del cálculo como tal no hay un proceso inflamatorio, sino que hay una pequeña lesión del epitelio por los núcleos cristalinos. Pero igualmente está, o sea, normalmente que el epitelio está intacto, sino que está siendo lesionado, obviamente hay una respuesta, pero no es tanto por no, o sea, no hay tanto un proceso inflamatorio para que entiendan, porque ya eso es en la colecistitis. Eso también es la razón de ser de la bronquitis crónica en los pacientes con EPOC. es que en todas las glándulas del cuerpo, las glándulas, las células secretoras, por así decirlo, tienen unos receptores para sustancias proinflamatorias. Entonces se activan y cuando se activan empiezan a liberar moco. Eso es con el objetivo de que si hay algún microorganismo ahí, que migre, o sea, que se suelte. Exacto. Bueno, otro factor, pero este factor de la hipomotilidad, eso depende porque ya eso es más que todo cuando los cálculos se forman. Que los cálculos están ahí, entonces eso hace que la vesícula no se mueva muy bien y se torne, ¿sabes? Se mueva muy poco. Esto también hace que se forme más lodo biliar, porque la vesícula no está pulsando contenido y cada vez más se va volviendo más espesa. La bilis, perdón. Entonces quedó más o menos esto, pues teniendo una idea de cómo se forman, tampoco es que lo sepamos mucho así bien profundo. Bueno, el que quiera lo busca, pero... ¿Ok? ¿Sí me escuchan? Sí. Y continúa. No me respondan que parecería que estoy hablando solo. Ah, desgraciado. O sea, realmente lo que está pasando aquí es como si fuera también con lo mismo que la apendicitis. Hay un cálculo que está impactado en el conducto cístico, o en este caso en el conducto cístico, o en la bolsa de Hartmann, pero necesita que haya la presencia de una sustancia irritante. En este caso vendría siendo la isolecitina, que es la marca acá. Esta isolecitina nace, o sea, sale de la lecitina. Lo que pasa es que cuando hay cálculos y hay alguna obstrucción importante, duradera, empieza a haber un aumento de la presión intraluminal. Primero porque obviamente no está saliendo contenido y también porque los procesos de producción de moco todavía se siguen dando. O sea, cada vez más va a haber aumento del contenido intraluminal y también pues va aumentando la presión intraluminal. Entonces, cada vez más se va lesionando el epitelio y también ahí sale una sustancia importante que es la fosfolipasa 2. La fosfolipasa 2 permite el paso de lecitina, que como le he comentado es el principal fosfolípido de la bilis, a isolecitina, que es una sustancia proinflamatoria. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, tanto el bloqueo o la obstrucción, más la presencia de isolecitina, se lleva a cabo todo el proceso inflamatorio. Obviamente también se producen otras sustancias como las prostaglandinas I2 y la E2, y eso lleva a que ya hay un proceso más inflamatorio más grande, haya mayor secreción de moco, la vesícula cada vez más se va distendiendo, la pared se va viendo más edematosa y básicamente pues ya, apenas eso. Obviamente también favorece el crecimiento bacteriano, o sea, crea un ambiente para que las bacterias se puedan... ¿de esto qué? Ok. Quedó más o menos clarito esto aquí. O sea, es lo mismo que la apendicitis. Ok. Compa, esos datos son buenos. La plata. Ya, bueno, ya para los factores de riesgo para la colelitiasis, pero ya se lo sabemos nosotros, son las 4F, aunque también se añadió una F más,
que es la FAIR, que, ¿sabes? Realmente yo eso ni siquiera sé qué significa. Yo encontré algo así como que era como blanco, rubio, algo así, que por eso es más prevalente en la población caucásica. Bueno, FAT de paciente obesa, un índice de masa corporal mayor de 30, y también que tenga hiperlipidemia. Mujer, female, es femenino, fértil, uno o más niños, y forti mayor o igual a 40 años. Ya lo saben. También hay otros factores de riesgo, como por ejemplo la pérdida de peso muy rápida. Eso realmente no se sabe por qué, pero todo apunta a que en estos pacientes se estima que hay un aumento de la mucina. O sea, un aumento de la producción de moco en la vesícula y también del calcio. Tanto la mucina, como ya he comentado anteriormente, la mucina y es un pronucleante. Y también el calcio también es un pronucleante, se me había olvidado comentar. O sea, hay factores pronucleantes y factores y también el calcio. Los antecedentes familiares también es importante, sobre todo las mujeres, aquellas pacientes que familiares tuvieron madres, abuelas, con litiasis también tienen mucho más riesgo de presentarla. El embarazo sucede más que todo factores hormonales y también porque... Pusiste en orden la F de colecititis. No, Son o 7. sea, son F. Pero yo encontré 5. ¿Cuáles son las otras 2? Familiar, falta ahí. Falta family. Bueno, yo encontré family, pero es, por ejemplo, family se podría reemplazar por forte cuando los pacientes la presentan menos de 40 años. Falciform. Ah, ok. Y falciform. Fat weight loss. Pérdida de grasa rápida. O sea, bajar de peso rápido. Ajá, esto está aquí. Sí, pero esa parte. Pero yo no sabía que se contaba con una de esas. Pero bueno, ok. Bueno, el embarazo... Fernández de laboratorio y la F de fea también. Que esa paciente es fea. Yaritza está preocupada, está jodida. Ey, que le perro desgraciado. Se ve más que todo los factores hormonales y también porque la vesícula no se vacía completamente. O sea, así lo que se tiene pensado por eso. De hecho, muchas pacientes embarazadas, tú le haces una ecografía y pueden tener algún grado mínimo de lodo biliar o de barro biliar, como lo quieren llamar. Pero ya después del embarazo ya eso se puede. Hay medicamentos también que están documentados que pueden aumentar el riesgo, como por ejemplo la terapia de reemplazo hormonal y también la ceftriaxona. Realmente lo contrario de la ceftriaxona es porque esta básicamente hasta un 40% se puede eliminar por la vía biliar y porque también tiene una predilección como una afinidad por el calcio. Y entonces también eso se puede precipitar y originar cálculo. Pero es muy raro, realmente para que la ceftriaxona sea un factor de riesgo tienen que ser periodos largos de uso del antibiótico, estamos hablando de aproximadamente 2 semanas, y realmente no es que sea muy frecuente, pero está documentado, entonces también es bueno saberlo. Oye, además, ven acá, además, por ahí una vez estuve leyendo y decía que la ceftriaxona, por ejemplo, en pacientes con cualquier cuadro de hiperbilirrubinemia, podría ser también, o sea, podría aumentar más la bilirrubina. Y es porque la ceftriaxona puede desplazar la bilirrubina que está unida a la albúmina. Así que si un paciente, por ejemplo, un paciente con anemia de células falciformes con cuadro hemolítico y le está dando ceftriaxona, también podría aumentar el riesgo de que haga un cuadro litiásico. No sabía. Bueno, seguimos. ¿Alguien va a aportar algo? No, sigue. Seguir esta Piñero. Bueno, en el caso bueno, realmente los factores para colecititis son los mismos que para colelitiasis. ¿Ok? Porque intentamos que la colecititis aguda litiásica es una complicación de una colelitiasis. Van a ser los mismos factores de riesgo.
Bueno, en el caso de la colecistitis aguda acalculosa ya son otros factores. Estos pueden ser infecciosos, que se dan por bacterias gram negativas y anaerobias. Y también por parasitosis, con parasitosis que son Ascaris lumbricoides o por Giardia lamblia. Realmente la colecistitis aguda calculosa no es que sea muy frecuente. También en los pacientes con antecedentes patológicos, sea traumas, quemaduras, esto porque el paciente está en un estado de estrés agudo, está bien crítico, y lo que se dice es que esos estados de estrés agudo hacen que la vesícula, primero, no se mueva, sino que se empieza a acumular cada vez más bilis y se ponga espesa. Y también porque puede comprometer la irrigación de esta, sobre todo en aquellos casos donde haya una pérdida significante de sangre. Básica, nada más. El paciente tiene muy mal pronóstico. Por eso es que por eso es que de por sí esta entidad es de mal pronóstico. También la nutrición parenteral prolongada, son pacientes en que cada vez más van a tener como una estasis biliar ahí, o sea, la bilis se va ahí acumulando porque no está teniendo un estímulo de la comida. Eso, bueno, se me olvidó comentarles lo de la colecitoquina, pero yo creo que eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Con el quimo del estómago, al interactuar con el duodeno, hace que se libere la colecitoquinina. Es una hormona de la saciedad. Ella actúa en la vesícula contrayéndola. Si alguien quiere comentar más algo de eso. Explícame bien eso. Acá. O sea, cuando tú comes algo, sobre todo de contenido grasoso, cuando llega al duodeno, en una célula que se me olvidó ahora mismo un nombre, hay una célula específica para eso, que cuando entra con el contacto con la comida, se libera colecitoquinina. Que es una hormona que básicamente... Epsilon. Creo que son esas. Total, que esa Son las células hormona... L del yeyuno. Duodeno-yeyunales, las células L duodeno-yeyunales. Pero realmente el estímulo directo viene desde el sistema nervioso central. El sistema neuroendocrino, ¿no? La célula Sí. Epsilon. SNED. El sistema de... bueno. Bueno, entonces, básicamente la función de esa es llegar a la vesícula y contraerla para que se secrete la bilis y la grasa pueda absorberse. Saber que la bilis es necesaria para que se absorban los alimentos grasos. No solo eso, sino que también ella estimula directamente el esfínter del esfínter de Oddi y también permite que se dé la función de forma adecuada desde ese punto de vista. No sé si pero también está implicado eso con el páncreas para la liberación de de los péptidos. También. Es la misma, También de sí, la esa es la secreción misma. pancreática. La colecitoquina. Claro. Dale, continúa, Carlos. Ok. Bueno, también las otras que son mucho más raras, que es que hay una torsión de la vesícula y los tumores malignos. Ese es el Eso síndrome de realmente es muy Mirizzi, raro. ¿no? No, Mirizzi es por un No, cálculo grande. Mirizzi. Un cálculo grande que hace que se comprima el conducto hepático común. Eso, tienes razón. Eso es una complicación también de la colitias, pero eso es más raro. Y lo vamos Pero a se ver más adelante. se presenta. No, eso no lo traen. Si quieren, lo traigo después, pero realmente no. No, No, porque eso es bien raro. O sea, tampoco es que sea muy frecuente. Qué bueno. En fin. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del diagnóstico, la clínica, los diseños de laboratorios y las imágenes diagnósticas. Entonces, cuanto a la clínica de la colelitiasis, como le había comentado, la mayoría van a ser asintomáticos, de hecho los pacientes nunca van, o sea, prácticamente no saben que tienen cálculos y de pronto que le hagan otro examen así abdominal y vean, mira, tienen cálculos, o sea, como un día coincidental. Pero los que presentan síntomas informan el cólico biliar, que realmente no es un cólico como tal, porque el cólico es un dolor intenso que te entra y a los minutos o a la media hora se te va, pero duras un periodo en que no tienes dolor. En el caso del cólico biliar, empieza como un dolor intenso en el cuadrante superior derecho
que puede irradiarse a espalda y a hombro derecho, pero es un dolor constante. O sea, tú puedes empezar con una intensidad que te puede durar media hora, una hora, y después se te va a ir disminuyendo, pero no va a haber periodos en que tú vas a estar sin dolor. Sí me hago entender un poquito con eso. Sí, sí. Quizás. Algo también, una Ese, característica semiológica es que estos pacientes tienen maniobras para atenuar el dolor, como por ejemplo la posición genupectoral, que eso también tiene un nombre, un epónimo, pero no me acuerdo. La posición genupectoral es atenuante del cólico biliar. No es como la plegaria mahometana, algo así. Esa, plegaria mahometana, esa es. O sea, Carlos, que la clínica no es un cólico no propio. es un cólico propiamente dicho. Exacto. Este dolor o sea, puede durar hasta 6 horas, aunque se puede prolongar también. Pero, o sea, cuando digo que no presenta, que presenta dolor, pero te puede referir un dolor, así como a veces la gente te dice como que tengo un dolorcito por ahí. O sea, sí mantienes dolorcito, pero de menor intensidad. El cólico propio, hay un momento en que tú no tienes dolor, no tienes nada de dolor. Ok. Una pregunta, ahora que bueno, dijiste mire, este es, cólico, habla. no es el dolor de víscera hueca, ese es el que tengo entendido yo. Exacto. Pero la vesícula es una víscera hueca. Ujú. ¿Por qué Sí, no sería pero, o sea, por lo que yo encontré, lo que yo encontré es que básicamente ese dolor está mal llamado, porque siempre se referencia con lo que le estoy diciendo. O sea, no hay periodos en que el paciente va a estar sin dolor, sino que es un dolor que va disminuyendo, pero se mantiene. O sea, no es intermitente, es constante. Exacto, y si tú ves la definición de cólico, es, como lo dijo Carlos al final, es intermitente. Y este no. Ok. Yo quiero hacer un aporte y es con respecto por ejemplo, hacer la pregunta esta. Bueno, bueno, Carlos todavía no ha llegado ahí. Dale, Carlos, sí. O sea, ¿ya terminaste ahí o vas a... No, voy a ¿No seguir. has terminado? Ah, dile. No, bueno, ya lo que está aquí básicamente es un dolor que se desencadena por consumir comida grasosa. Y también es importante tener en cuenta que este dolor, bueno, los pacientes como tal, no es que se van a ver deteriorados. O sea, nosotros que hemos ido a hospitales sabemos cuando un paciente todo es realmente mal, que no puede ni con su vida, bueno, estos no tanto. Y no tienen fiebre y no tienen taquicardia. Ya esos hallazgos de fiebre y taquicardia son más para los pacientes que se están complicando con una colecistitis aguda. Ok, ahora sí, ¿qué ibas a decir, Jair? No, esto de que generalmente se desencadena por consumir comida muy grasosa y eso tiene que ver bastante con... ¿Aló con qué? ¿Aló con qué? ¿Aló? Se cortó. ¿Aló, Jader? Ven acá, no escucho. La bilis, o sea, como una de las funciones principales es lo llamado esterificación de las grasas. Y básicamente es un proceso que se desencadena después de consumir comidas muy grasosas y la liberación de todo este eje. Ey, no escuché lo que dijo Jader, esto se me cortó. Y no se grabó tampoco. Yo estaba grabando tú. Neta. Bueno, dale. Este audiovisual sí está malo. Bueno, también los pacientes pueden presentar unos síntomas atípicos, que son los que vemos aquí: eructos, plenitud después de las comidas, regurgitación, distensión abdominal, ardor epigástrico, ardor external, náuseas o vómitos exagerados, dolor en el pecho, el dolor abdominal, pues que no es característico en cuadrante superior derecho. Ahora, yo también he leído que cuando estos síntomas se presentan, o sea, tú al paciente le haces la ecografía para diagnosticar y puede que tenga los cálculos, pero también como que es más recomendable, adicional a esto, buscar otras patologías, porque estos síntomas son demasiado extraños que los presenten los pacientes con colitiasis. Otras patologías pueden buscar, por ejemplo, una úlcera péptica, una coledocolitiasis y más si presenta ictericia.
También reflujo, enfermedad por reflujo. Pancreatitis también por los, no sé, vómitos desagradados, etc. Entonces, si te presenta alguno de estos, también irse también por diagnóstico diferencial, no solo quedarse con diagnóstico de colitiasis. Algo que también es importante es que estos pacientes presentan acolia. ¿Ya lo dijiste? No, pero es que la colia es más por coledocolitiasis. Por Vale. cuadros Porque- obstructivos. Por cuadros obstructivos. Porque igualmente el hígado te va a seguir produciendo bili, pero tú estás destruyendo la vesícula. Dale. Exactamente, y recuerda que la mayoría de los pacientes son asintomáticos, así que si el paciente es asintomático, lo más probable es que aún no haya obstrucción a nivel de ningún lugar de la vía biliar. Ujú. Pero, o sea, Carlos dice que son asintomáticos los que tienen cálculo, no los que tienen obstrucción en los colitiasis No, propiamente. es que, Por es que esto, realmente el cólico biliar se desencadena por una obstrucción. exactamente, cuando el paciente está asintomático. Correcto. Diferente es que de pronto ya esa obstrucción persista y ya comienza un cuadro colecistitis. O sea, es que es importante diferenciar eso, porque muchos pacientes te van a llegar por cólico biliar. Y de hecho, ahorita que vayamos un poquito al manejo, muchos de los pacientes con colitiasis no, o sea, no van a optar por el tratamiento quirúrgico, ya que o sea, empezando porque es definitivo, sino que de hecho van a seguir con cuadros a cuadros hasta que ya no puedan y ahí sí quieren el tratamiento quirúrgico. De hecho, se me olvidó decirle, en 2 años aproximadamente, a 2 años aproximadamente el 70% de los pacientes vuelven a recurrir con cuadros de cólico biliar. Entonces, Tratado. eso es importante tenerlo en cuenta. Sí, tratados. Oye, Carlos, no sé si se hago la pregunta, pero o sea, lo que tú me estás diciendo es que la colecistitis no se va a presentar con acolia porque no hay obstrucción del conducto hepático común, es No se va a De presentar con eso. colédoco. el colédoco, del colédoco, así es. Ahora, igualmente, por ejemplo, el paciente, bueno, yo me imagino que eso puede pasar, porque sabes que aquí pasa de todo. Por ejemplo, el paciente que tenga colitiasis, algunos cálculos pasan al colédoco y presenta una colecistitis. Ya. Carlito, pasar. ¿me haces el favor y me repite? O sea, ¿cómo es que es cuando hay recurrencia? O sea, que antes de 2 años lo presenta otra vez, O sea, pero se ¿qué dice que presenta? aproximadamente, o sea, Otro cálculo. estos pacientes con cólico biliar, uno les tiene que sugerir que se hagan la cirugía, porque si no van a recurrir con los síntomas, ¿me entiendes? O sea, el Ok. paciente Entonces te va a es no llegar con tratado. cólico biliar, Exacto, porque si no, o sea, no ¿cómo sería tratados, tratado si no pero le cuando sacan me la refiero a vesícula? tratado, me refiero a tratamiento que tú lo tienes que emplear en urgencia, sí o sí. ¿Sí me entiendes? Ya que haga tratamiento ok. específico para la O sea, enfermedad, pues, no, ya ahí sí. O sea, la conclusión es que el manejo médico tiene tasas de recurrencia hasta 70% en 2 años. Así. Sí. Ok. Exacto. Si no lo operas, te puede recurrir el 70% en 2 años otro cuadro cólico biliar o más. Ok, un aporte ahí en los signos atípicos, que es respecto al dolor, ese dolor en el pecho que sale, que realmente es un dolor que se irradia hacia el hombro contralateral de la vesícula, que ese, en los libros no está escrito, ese nombre no aparece casi, pero los profesores lo usan, que es el signo de la Font. La FON. Sí, la Font, se llama así, signo de la Font. Si quiero una Ok. pregunta, ese dolor irradiado es por cuestiones de las raíces nerviosas, Sí, sí, lo que pasa es que la vesícula tiene una inervación, que tú sabes que todo el tubo digestivo tiene inervación que no es la que corresponde al dermatoma, porque todo migra, todo da vuelta, todo, ajá. Entonces, el dermatoma que está localizado más, como por el hombro es el mismo de la vesícula, por eso se irradia. Por eso a veces el dolor también es inespecífico. Y eso debe tener otra explicación, pero tampoco. Pero, o sea, pero en realidad no es irradiado, es referido, porque Exacto, es irradiado es de Exacto. compresión nerviosa, cuando se están comprimidos los nervios. Sí, sí, Referida en estos casos. sí, así es. La palabra es referir.
¿Seguimos o paramos? Seguimos. Podría, Sí. Ezequiel, ¿quién fue el que dijo el del signo? Signo de la font. Así tal como lo dice, se escribe. Escribe un font. momentico en la pantalla. La fondo es LAFONT. Sí, ese. Creo Porque, que lo he o sea, escuchado. el pero no sé. Lafón que yo conozco es una omalgia secundaria a generalmente procesos como un embarazo ectópico, No. que es la característica omalgia. Pero no, o sea, no sé si estoy equivocado, no sé si lo pueden corroborar en internet. ¿Verdad? Aló, tú, cachón. Por ejemplo, hay otras patologías como por ejemplo en las roturas de vaso, que también se presenta un dolor en hombro. Y si no estoy mal, cualquier patología que te irrite, si no Frénico, estoy mal, que te irrite si no estoy mal es el frénico, te puede dar un dolor a nivel del hombro. Ok, ese sería Lafón. Exactamente. Si no estoy mal. Es con No doble puedes F, es confirmarlo. con doble F, ¿oíste? Con doble F. Ok. Ahí está. Dolor y bueno, ahí es referido, aquí dice irradiado, pero dolor irradiado a los hombros por irritación diafragmática. O sea, realmente, o sea, yo sí lo había visto en embarazo y si es posible, si lo dices desde ese punto de vista, o sea, igual cualquier cosa que irrite a nivel diafragmático, que afecte peritoneo directamente, te puede causar. Sí, por lo que decía Exactamente. Mónica, el nervio frénico, y que también se le llama, sí, no la fonte. Es que hay otros síntomas, hay otros signos que también, por ejemplo, como les decía, en la rotura de vaso, que también dan dolor a nivel del hombro y es por eso mismo. Así que en realidad cualquier patología que afecta ya al frénico puede darte un dolor en el hombro. Correcto. Eso sería un dolor irradiado. Sí, es el mismo dolor que produce el infarto miocardio. Referido. ¿Qué referido? Ok. Aunque la literatura dice Bueno. irradiado, es referido. Exactamente. Pues, o sea, pero en sí, la diferencia de referido y irradiado. Pues Referido, aquí, dale. dale con confianza, Seguiel. Referido es que no tiene ninguna relación, o sea que son dos lugares distintos y que se irradia es que migra de un lado para otro. Generalmente el dolor referido es porque el proceso de inflamación de un nervio es cercano al otro y puedes sentir el dolor en el otro nervio, pero no hay una continuidad de las vías nerviosas. Exacto. En este caso sería irradiado. El referido es es un dolor neurálgico que tiene que ver con las vías nerviosas. El dolor irradiado es, por ejemplo, la apendicitis que comienza en el ombligo y termina en el punto de McBurney. Ese es dolor irradiado porque migró. Pero referido es que, por ejemplo, me duele el hipocondrio derecho y me duele el hombro. No es que pasó desde el hipocondrio al hombro, son dolores referidos. Ah, ok. Bueno, thank you. Al final, Ya, un ¿recuerdan cómo momentico, que se llama el esperen. signo o no? Signo de la fonte. Hay dos. Mao lo mandó al grupo. Ok. Ven acá un momento. Espera un momentico, ya va. Mandó uno con doble F y otro con una sola F. Ajá. Ajá, profe Carlos. Espera un momentico aquí que mamá me está llamando. Y el Carlos tiene 48 diapositivas. Ya las vi. 70. Hay Bueno, miren. Pájaro, di 13. Bueno, ya la clínica colecistitis, como lo había mencionado anteriormente, es un síndrome caracterizado por un dolor abdominal con predominio en el cuadrante superior derecho, que se incluye con fiebre o escalofríos, malestar general, que estos pacientes sí se ven aspectos deteriorados, y leucocitosis. Por lo general, estos pacientes se quejan de un abdominal intenso, que tienes, bueno, como he comentado, tiene predominio en el cuadrante superior derecho.
Y siempre deben asociarse con leucocitosis y malestar general. Estos pacientes van a tener positivo pues, el signo de Murphy, que ya lo sabemos. Que, o sea, hay dos formas de hallar el punto cístico para evaluar el signo de Murphy. Puede ser una línea trazada desde el ombligo hasta la axila derecha, o enseguida debajo del reborde costal, o ¿qué? Sí, por favor, trae un poquito de agua. A mí también. O trazando una línea a nivel de la línea medio clavicular, justo por debajo del reborde costal. Puede ser cualquiera de las dos, pueden usar. Y se evalúa básicamente haciendo una palpación en esta zona y pidiéndole al paciente que haga una inspiración profunda. Entonces, cuando el paciente hace una inspiración profunda, la vesícula que está inflamada desciende, toca con los dedos del que está palpando y enseguida ocurre un dolor. El paciente corta la respiración enseguida por el dolor. El dolor por sí solo Adicional a todos estos, no, tiene que cortar la respiración. Si hay solo dolor, no es positivo. sí, tiene que cortar la respiración. Gracias. Tiene que cortar la respiración y ya. O sea, lo importante es que corte la respiración. También hay otros signos que se pueden encontrar, pero ya esos signos nos están indicando que esa colecistitis aguda se está complicando a una gangrena, o se ha perforado, o ha ocurrido una colecistitis enfisematosa. Como por ejemplo, ya el paciente esté comprometido, tenga una peritonitis generalizada, tenga signos de irritación peritoneal, pendiente porque puede estar, ya se puede estar perforado. Este hallazgo de colecistitis enfisematosa realmente es muy raro, que es cuando uno escucha crépitos abdominales. Es muy raro, pero igualmente se los traje para que sepan sobre eso. Para hacer el diagnóstico definitivo de colecistitis tenemos los criterios, que son los criterios de la guía de Tokio. Ellos todavía se recomiendan los que están en la guía de Tokio de 2013 porque han mostrado buena sensibilidad y especificidad. Entonces, en el 2018 todavía los mantienen, que son básicamente 3 ítems. En A, evaluamos los signos locales de inflamación, el signo de Murphy, y también la presencia de dolor, sensibilidad o masa en el cuadrante superior derecho. Los signos del ítem B, que son los signos de inflamación sistémica, que presente fiebre, la PCR está elevada por mayor de 30, y también conteo de glóbulos blancos está elevado, o sea, hay una leucocitosis, que encontré que a partir de 15.000. Y también el ítem C, pues son los hallazgos imagenológicos. Aquí vemos que sospechamos de una colecistitis aguda con un ítem A más un ítem B. O pueden tener todos los ítems A y todos los ítems B. Y un diagnóstico definitivo cuando tengamos los dos anteriores, pero obligatoriamente tiene que estar el C, o sea, los hallazgos imagenológicos de que hay un cálculo que está obstruyendo y... Exacto. Aquí les traje, quedó claro esto, o sea, realmente esto es súper fácil, no es muy complicado hacer diagnóstico con los criterios de Tokio. Hello. Sí, Claro, claro. habla. Perfecto. Bueno, le traje aquí en la guía Tokio también muestran una tabla en la que muestra los grados de severidad, pero esto es para, de cierta forma, predecir qué tan complicada o cuál es el riesgo de mortalidad que puede tener los pacientes si se les realiza una colecistectomía. En realidad, si uno piensa, esto es más que todo para el cirujano, pero también nosotros lo podemos hacer porque igualmente cuando hagamos diagnóstico tenemos que poner grados de severidad. Grado 1 es leve, fácilmente pues, no cumple ningún criterio ni para 2 ni para 3, por lo cual se puede decir que la colecistectomía es segura y de bajo riesgo. O sea, el paciente llega a cada urgencia, le hacen el diagnóstico de colecistitis aguda, fácilmente lo pueden pasar enseguida para una colecistectomía. Una pregunta con los diagnósticos. En el caso grado 2, ya es moderada, es que el paciente... ¿Aló? O sea, con los diagnósticos no se tienen en cuenta las enzimas para clínico. O sea, Solamente el hemograma. Pero la demás No, porque mira, lo que pasa es que las enzimas, o sea, por ejemplo, las aminotransferasas, la fosfatasa alcalina, Eso. la bilirrubina no tiene por qué estar elevada, en este paciente porque esto solo se confina a la vesícula. Si de pronto tiene alterado eso, había leído que ya se podía estar tratando de una complicación de una colecistitis aguda. Ok.
pero realmente son mínimos cambios, o sea, son mínimos los cambios que pueden haber. Igualmente son adelantos olivas, pero bueno. Bueno, en colelitiasis sí, no tiene que estar nada alterado. O sea, un cólico biliar no tiene por qué tener alterado nada. Eso es importante. Paraclínico. El grado 2, que presenta algunos de estos hallazgos con una leucocitosis mayor de 18.000, que tenga una... Bueno, esto sí no lo entendí muy bien porque si se dan cuenta, uno de los criterios es que pueda tener una masa o un dolor en el cuadrante superior derecho. Entonces no sé por qué lo califican aquí. O sea, prácticamente todas, o sea, si uno lo encuentra, todas serían moderadas. Pero bueno, no sé qué piensan ustedes de eso. O sea, es Bueno, es algo que los que... síntomas se prolonguen más de 72 horas. Dale. Síntomas mayores de 72 horas. Y también que tenga alguna de estas complicaciones que pueden ser demostradas fácilmente por ecografía. Bueno, esta se puede demostrar por ecografía. La colecistitis gangrenosa, el acceso pericolecístico, acceso hepático o una colecistitis antisematosa. Estas no damos. Pero cualquiera de que ya veamos signos de complicación, ya se caracteriza como 2. A estos pacientes de entrada no se les puede hacer la colecistectomía. En realidad, esto queda al criterio del cirujano. Pero uno califica como grado 2. Y eso el cirujano decidirá qué hacer. Un aporte, esos, nosotros no hemos dado sepsis, pero esos criterios que están ahí abajo de grado 3 son casi iguales a los criterios SOFA, deben ser los mismos que es para sepsis. Sí. Deben ser. Entonces, grado 3 es que haya un compromiso de órgano blanco. Puede ser Así es. disfunción cardiovascular, que esté hipotenso. Bueno, aquí con la hipotensión también había leído que sí, puede que esté hipotenso, pero es una hipotensión que haya requerido que tú le administres un vasopresor. Si no requirió vasopresor, entonces no. Disfunción neurológica, respiratoria, renal, creatinina mayor de 2, hepática, INR mayor de 1.5 y bilirrubina mayor o igual a 2. Y hematológica, pues plaquetas menor de 100.000. La verdad, como les dije, esto es para mirar qué tan seguro es hacerle la colecistectomía. Uno como que, o sea, uno lo hace, pero realmente no es que nos compete tanto a nosotros. ¿Quedó clarito? Sí. Tanto grado 2, grado 3, y bueno, también depende del paciente grado 1, hay que hacerle manejos, tratamiento de soporte. Ya eso más adelante yo les muestro qué es lo que tiene que hacer uno en urgencia. En cuanto a los exámenes de laboratorio, se le tienen que hacer todos estos exámenes, pues son los que encontré, no sé si de pronto sabrán otros. El hemograma completo para mirar los leucos y las plaquetas. Aminotransferasas, bilirrubinas, la PCR, fosfatosacarinas y la miracila lipasa. Esto también para permitir ese diagnóstico de pronto con una pancreatitis. Eso también no es descabellado pedirlas. Se pide todo esto, como le he comentado, en la colitiasis no tiene por qué estar alterado nada de esto. En la colicistitis estaría alterado pues, el hemograma y la PCR. Si está alterado estas dos cosas, la aminotransferasa, la bilirrubina o la sacarina, ya pensamos más bien en una complicación. Sea gangrena, sea perforación. No sé. O coledocolitis también, si tiene la bilirrubina alta. Incluso con angitis, pero esos pacientes van a presentar ictericia, entonces ahí uno se va guiando dependiendo de la clínica que encuentre. Y aquí vale la pena decir algo importante que es de que ¿cómo es que la ictericia intermitente se ve en la coledocolitiasis? Coledocolitiasis. Y Y también en el ampulón. una trombosis migratoria. Ya, era eso, dale. Repite eso, Ezequiel. Bueno, La duda. trombosis migratoria, explícate eso. Trombosis migratorias que se producen trombos en diferentes partes del cuerpo, pero, o sea, no sean así como el desorden, sino que siguen un patrón. Va como si fuera migrando. Eso, y la coledocolitiasis produce una ictericia intermitente porque el cálculo está impactado en el colédoco y el colédoco se dilata y cuando se dilata vuelve a avanzar otra vez y se vuelve a impactar. Entonces, esa obstrucción y desobstrucción es lo que produce que hay una ictericia intermitente.
Pregunta de examen de posgrado. Interesante. Interesting. Eso lo dijo Hernández. Dale. Interesting. Hey, Ok. Carlos, una Bueno, pregunta. ahora Carlos, las... una pregunta. Dime. Ya, tú hablaste de los criterios para eso de cirugía y eso. ¿Criterio de cirugía? No. No. Oye, no, o sea, No. criterio de cirugía así, no. No has hablado de eso. De hecho, yo no ni hablaré de eso, la verdad. Ah, ok. No, porque, o sea, te iba a preguntar. No, o sea, es que Ah. ustedes discúlpenme, pero realmente yo traje lo que nosotros como médicos generales nos compete. No, sí, claro, pero por ejemplo, o sea, es una pregunta porque no sé. Supongamos que, bueno, no sé si eso No, pero será habla, control porque yo ahorita voy a hablar un No, por poquito eso. de manejo antibiótico, entonces No, de no pronto... sé si, no sé si de pronto eso es con control con cirugía, pero, o sea, que se dé la posibilidad de que de pronto nosotros estemos atendiendo a un paciente y nosotros por cualquier situación le mandemos una ecografía y en la ecografía, pues, reporten que hay litiasis. Ya, entonces ya tú dijiste que los pacientes sintomáticos se les hace tratamiento quirúrgico. Eso fue lo que dijiste, ¿cierto? Con colecistitis, No, los colitiasis. litiasis, sí. Los O sea, uno litiasis. les dice que el tratamiento efectivo es quirúrgico, pero yo he leído que muchos pacientes Exactamente, o como sea, tal no acceden a eso. bueno, exactamente. Entonces, mi pregunta sería, no sé si alguno sabe que, o sea, si existen de pronto algunos criterios para nosotros aconsejarle al paciente asintomático la terapia quirúrgica. Pero es que Es que no creo que, cómo exacto, como vas a no dejar tienes al paciente síntomas aún, asintomático. no Ahora, tienes de pronto que todavía tú le para hagas una operarlo. ecografía por otra cosa, sea cual sea, y encuentres los cálculos. O Cirugía sea, Pero te lo igual, digo, o sea, yo Deja te lo dudo eso. mucho digo, que un paciente se someta a una cirugía si aún no ha tenido como dolencias o cosas así, y aún así creería, o sea, no sé, la verdad es que Eso no sé. sería Habría que profiláctico. preguntárselo a alguien, se va a pero hacer o hay sea, cirugía cirugías te digo, plástica, profilácticas. se va a o hacer sea, cirugía no, plástica en la vesícula. te lo digo porque, o sea, puede que de pronto haya un paciente el cual haya, no sé, mayor probabilidad de que, por ejemplo, un paciente, o sea, no sé, una suposición, un paciente que tenga una inmunosupresión, esté litiásico y hay alta probabilidad de que haya una complicación como una colecistitis aguda, una colangitis, una cosa así. No sé, o sea, por eso la pregunta. Bueno, hay No que sabría investigarlo, decirte. pues. Estoy leyendo la guía, ahorita te contesto. Dale, Bueno, pues. bueno, ahora con las imágenes, realmente la radiografía no está recomendada porque apenas un 10% de los casos que tú logras ver los cálculos. O sea, realmente esto no se manda. Y se la traje como para mostrar. Para Carlos, ¿tienes plata up to date? Por favor. No, Mira mentira. quién habla, mira quién habla. Mira quién habla. Aquí vemos, aquí están confinados a la vesícula, aquí está confinado conducto cístico y acá el coledoco, Caramba, pero según esto. uno no manda radiografía para eso. Ajá, o sea, yo se la traje como para decirle que realmente esto no se usa. Se usa la ecografía, Ok. esta que vemos acá. La ecografía te permite a ti mirar pues, los cálculos y también algunos signos de colecistitis aguda, como por ejemplo que hay un engrosamiento de la pared, pero obviamente eso lo hacen con el ecógrafo, pero de ahí que algunas guías lo consideraban mayor de 5, pero en otras mayor de 4. Esta la encontré en UpToDate, mayor de 4. Que haya líquido perivesicular, también que haya como un alargamiento, que básicamente significa que ya está inflamada, que hay un cálculo encarcelado que aquí no se ve, pero tiene que estar encarcelado para hacer diagnóstico. Y la imagen de doble riel, que es esta que vemos acá, que es como si tuviera un doble contorno de la pared, ¿sí me entienden? Si logran ver aquí. Esta es la imagen de doble riel. Y algo importante también es diagnosticar, bueno, con el signo de Morphy ecográfico, básicamente uno pone el ecógrafo en el punto cístico y hace la misma maniobra que si fuera con el signo de Morphy normal. De hecho, esto tiene más sensibilidad y más especificidad que el práctico clínico. Y otra cosa importante es que a veces vamos a encontrar con lo que son los pólipos, que son raros, pero igualmente para diferenciarlo de un cálculo tiene que estar la sombra
acústica, creo que se llama así, no sé, no me acuerdo muy bien. Ujú, sí, sí. Entonces, tiene que estar esa sombrita. De hecho, también está acá. Aquí. También es importante, bueno, aquí vemos lo que es el lodo biliar o barro biliar. Es algo que se puede encontrar también. Y también, mierda, no. Ay, no, mira que no se pegó. Ah, perdón, acá. Esto que vemos aquí es como un colgajo. Esto es un signo de colecistitis gangrenosa. Esto también va a tenerlo en cuenta. Pero ya cuando, por ejemplo, sospechemos, encontremos este hallazgo, le mandamos un TAC. Ya, le mandamos un TAC o una resonancia. Solo si encontramos signos de complicación, como puede ser el colgajo que vemos aquí. Jader, encontré la respuesta a tu pregunta. Habla, pues, habla. Para la colelitiasis asintomática, la cirugía no es sugerida, pero esos pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar complicaciones como cáncer biliar, infección u otras complicaciones, incluyendo pacientes jóvenes que tengan coledocolitiasis, anemia de células falciformes, que tengan piedras mayores de 3 centímetros o inmunosupresión, como dijiste. Entonces, esos factores de riesgo es que tengan una anomalía en los conductos, que tengan quistes biliares, adenomas, habla también algo de que sean nativos de Norteamérica, de eso, que tenga vesícula de porcelana o que tenga un pólipo biliar. Pero en eso, o sea, yo creo que la indicación quirúrgica es más lo que tienen que el cálculo, ¿sí me entiendes? Ujú. O Porque si una sea, persona ajá, tiene un pólipo, eso es operarse enseguida. Sin Es necesidad de cirugía hacer plástica en la vesícula. complicaciones. Diga. Bueno, igual yo creo que eso de indicación quirúrgica ya eso no es con nosotros, sino que ya eso es mandarlo al cirujano y que él decida a quién y no. Hay otras Mire, indicaciones, por ejemplo, si el paciente es joven, si es joven es una indicación. Está descrito que si es joven sí se puede. Sí, Si mire, tiene, doña, váyase por urgencia y allá la atiende el cirujano. eso se lo mandamos a Juan Camilo. si tiene terapia de inmunosupresión o trasplante también. Si tiene enfermedad, ¿cómo es que? Anemia falciforme o esferocitosis hereditaria también. Son enfermedades hemolíticas. Ok. La facilidad el acceso que tenga la persona a los servicios de salud también. Si no tiene casi acceso, pues vamos a sacarle eso. Si tiene los peñones mayores de 3 centímetros también. Los peñones. Y coledocolitis que sí es absoluta. Términos médicos. Mándame, tómale un pantallazo y mandas eso al grupo, porfa. Ahí lo tengo, Daria, te lo mando. Listo. Está en inglés, Sigue. pero bueno, Hey, gracias. Sigue, Carlos. todo bien. Ok. Bueno, mira, por ejemplo, aquí hay un pólipo, como lo habíamos mostrado anteriormente. ¿Dónde está? Bueno, aquí está. ¿Dónde? Aquí, A verlo un ahí, pólipo. sí. No genera la sombra acústica Eso debe tener riesgo de colangiocarcinoma. o la angiocarcinoma. Bueno, aquí vemos pues barro biliar, como le habíamos mostrado anteriormente. Barro biliar, no se ve. Eso porque la bilis está demasiado espesa. Y ya si tiene complicaciones, haciendo complicaciones, como le había mostrado, tienen que mandarle una tomografía. Que permite ver más permite ver más las características de la pared, qué tanto está alargada, qué tanto está comprometiendo, y ajá, eso nos ayuda bastante. De entrada no se manda, solamente si encuentras hallazgos de complicación o que de pronto la paciente tenga bastante masa grasa, o sea, tenga bastante tejido adiposo y no pueda ser posible o sea, no hay la facilidad de ver la vesícula. Ok, Carlos, una pregunta. Como Pero bien. aquí, como estamos, la gente acude al servicio de urgencia, es cuando la cosa ya está crítica, es posible que entonces el paciente de entrada te esté presentando una complicación, ¿verdad? Entonces, el examen, bueno, el paraclínico sería por rutina, ecografía, pero ahora con esto que usted está diciendo, entonces la tomografía estaría indicada para esos pacientes que llegan tardíamente y que tienen signos sugestivos de complicaciones. ¿Es así? Si tiene peritonitis, si tiene signos de irritación peritoneal, o sea, lo ideal sería mandarle enseguida un ataque. Ok. Pero igualmente tú no sabes si de pronto ese signo, o sea, esa peritonitis sea por otra cosa. Entonces, yo Pero sugiero que primero empezar con una ecografía. Igual, uno nunca sabe en qué puesto va a estar, si va a estar en un hospital de tercer nivel y todo eso, entonces. puede ser también un criterio para referir a tercer nivel.
Sí. Bueno, Esto sí, esta tomografía sí o sí tienes que hacérsela a los pacientes que tú hayas encontrado con signos ecográficos de complicación. O como tú dices ahora también de clínico, que obviamente la clínica siempre va a prevalecer. es que sí, en nuestro medio llegan Mierda, también. espera, se está apagando. Ya voy, espera un momento. Apagando como. Ah. Ey, ¿cuántas diapositivas le faltan, Carlos? Ey, le falta Pues básico, analgésico. Los AINES están recomendados, así que con los AINES tú puedes, primero, pues dolor, también para fiebre. Y también dicen que puede modificar el curso natural de la enfermedad pues, por los antiinflamatorios. Entonces también es bueno indicar. Si es alérgico, ¿Oral o IV? IV. IV, todo IV. Y bebe. IV. Ok. Porque es para otra cosa que se me había olvidado. O sea, Entonces muchos de los pacientes con colecistitis aguda no te van a recibir nada oral. Sobre todo Tienes los que estén razón, complicados. tienes razón. Entonces, por eso IV. ¿Ok? Menos mal que me acordaste. Gracias. Creo que lo más común sería metamizol, dipirona. O O dipirona. dipirona también. El que ustedes quieran. en el universitario Antieméticos. pura dipirona. Ajá. Antieméticos también tienen que mandarlo porque tu paciente tiene náusea, vómito, entonces mejor mandarle su antiemético también. Los líquidos, realmente eso depende como uno ve al paciente, también depende del criterio médico. No encontré así como cada cuánto lo puede enviar, sino que eso es decisión de cada uno. Si está hipotenso, también obviamente tienes que mandarle bastante líquido. Tienes que mandarle líquido. Pues depende también si tiene las comorbilidades. O sea, eso depende del paciente. Realmente todo esto es individualizado. Los Con la fórmula antibióticos tienen Parkland. también. Los antibióticos y también es importante evaluar el ASA. No sé si, bueno, no lo hace ya. Y llegarlo, ese ASA no es para manejo quirúrgico. Sí, Sí, pero es manejo quirúrgico, pero no está de más ponerlo porque dependiendo del ASA también con los grados de severidad, tú puedes como que, tú miras más o menos si realmente el paciente lo van a mandar enseguida o te lo va a quedar un poquito más tiempo aquí. Ahí Sí, pero en igual la uno observación. evalúa eso y no nos van a creer, así que no es nada. Ven acá, ¿qué antibiótico? Ya voy para allá. ¡Claro! Cálmate. Ya sabes que Ay, ¿quién es que ceftriaxona grita? no. Ceftriaxona, no. Pero depende. Porque si son de colesterol, pues ¿para qué? Pues, de hecho, yo encontré que podías mandar ceftriaxona, pero como te había comentado, ahorita que veamos que los ciclos no son tan largos, o sea, tú lo puedes mandar. Bueno, pero ahorita miramos y discutimos eso. ¿Qué es importante hacer cada 6 o 12 horas, reevaluar al paciente con los criterios de toque? Y si se puede, con ecografía, cada 6 o 12 horas. También tenemos que hacerle seguimiento de la gravedad con los criterios que le había comentado de quirúrgico, pero realmente no sé porque eso depende del cirujano. Al diagnóstico a las 24 horas y a las 48 horas. Y el tratamiento base que les había comentado anteriormente. En cuanto a los antibióticos, lo que recomiendan son estos que están acá, Ampicilva, Sulbactam, cefalofenina tercera generación, que, bueno, puede usarse Tralsona o puede usarse cefotaxima o incluso una de cuarta como cefepime. ¿Esto por qué? Esto para cubrir los gran negativos. También, en el caso de que sea alérgico a beta-lactámicos, usar fluoroquinolona. Y también es importante cubrir también a los anaeróbicos con carbapenem, piperacina, rosuvastatin, todos estos que están aquí. Y también lo que recomienda es, según los grados de severidad, el tratamiento que le van a mandar. Por ejemplo, en grado 1, tienes que mandarle cualquier antibiótico que tú quieras, pero antes de la cirugía y al momento de la cirugía. O sea, antes de la cirugía me refiero al diagnóstico, o sea, el tratamiento de base que tú le vas a mandar. Y al momento de la cirugía. Y en grado 2 se hace combinada, o sea, un antibiótico cualquiera, pero más metronidazol para cubrir más que todo a los anaerobios también. Depende del criterio del cirujano, se puede prolongar hasta los 3 días o se puede hacer como en grado 1. Igual estos antibióticos uno empieza un tratamiento empírico porque realmente uno tiene que mandarlo, porque se me olvidó decirle, aproximadamente el 50% de los pacientes con colecistitis aguda tienen bilis infectada, entonces hay que mandarle sí o sí el antibiótico. Carlos, Y en grado 3, dime. una pregunta. ¿Eso se da antibióticos combinados o uno solo? Dependiendo del grado de severidad.
dependiendo de la tablita que yo te di, de qué tan seguro es hacer la colecistectomía. Si es G1, monoterapia. Si es G2, combinada con cualquier antibiótico con metronidazol. Y si es G3, 2 antibióticos con metronidazol. Hasta 4 o 7 días después de la cirugía. Pero igualmente, como te digo, eso depende del cirujano. Hay unos cirujanos que demandan y otros que no, entonces ya se depende de eso. Y también de los riesgos que ellos encuentren, porque también es probable que de pronto tú le hagan la ecografía, todo esté bien, tenga colecistitis aguda, pero ellos a un momento de la cirugía pueden encontrar alguna complicación, por ejemplo, una colecistitis algo gangrenosa, entonces ya hay que cambiar el manejo de seguimiento del paciente, ¿me entiendes? Lo importante es que uno lo deje con los antibióticos antes de hacer Exacto, de un la cirugía. empírico. Porque de hecho hay otra cosa también que mencionaban ahí, es que si los pacientes tienen alto riesgo de infectarse, por ejemplo, esos pacientes que tengan complicaciones, sobre todo los que estén en grado 3, ya que son pacientes que están complicados y primero hay que aplicarle un tratamiento de soporte para después que la cirugía se asegura. Estos pacientes ahí decían que se le hacían primero drenajes, pero igualmente eso es de cirugía. Entonces, ajá. Carlos, Lo importante nosotros es dejarle un tratamiento empírico. Ajá, dime. una pregunta, ¿qué factores de riesgo o indicaciones hay para utilizar una terapia antianaeróbica? Es que siempre o sea, yo te voy a decir por lo que he dicho que los principales gérmenes que están ahí son anaeróbicos y gran negativos, entonces uno siempre tiene que cubrir esos gérmenes. Porque son los que más se han visto en cultivos que están ahí. Douglas, Entonces, de eso hay una guía completa. Solamente las guías son de antimicrobianos para... de hecho, ahí en la de Tokio hay una sola guía de antibióticos. Eso estoy diciendo. Entonces... Gracias. Sigue, dale, ya mientras voy leyendo. Además, por ejemplo, si en la ecografía pues tú ves que hay colecistitis enfisematosa, en los casos de colecistitis Y ella enfisematosa, fue la que lo casó. en colecistitis enfisematosa lo más común es que sea un germen anaerobio, así que supongo que en esos casos también estaría indicado de una con los antibióticos para cubrir anaerobios. Exacto. Oye, Carlos, una pregunta. ¿Tú no te topaste con algún algoritmo que nos pueda mandar sobre esto en UpToDate que nos dejan bien chévere? ¿De antibióticos? Yes. No, antibióticos no encontré. O sea, no vi, pues. Ey, deberían pasarse la clave del UpToDate. Yo les dejo este aquí, pero ya después. De hecho, hay otro también bueno, pero es más que todo quirúrgico. Entonces, el que lo quiera, si quiere yo se lo paso. Yo lo tengo en el celular. No sean los locos y pasan la contraseña. Me parece que eso es máximo bueno, miren. usuario. Sí, máximo de usuario, así que no puedo. Si no, yo lo pasara. Bueno, miren, importante dejarlo en un tratamiento empírico. Bueno, este medicamento lo traje porque también me pareció interesante. Es un tratamiento farmacológico de los cálculos de colesterol. Para pacientes con colitis así que no accedan a una cirugía, que es el Ursacol. O sea, en Colombia lo encuentran como Ursacol, que es el ácido ursodesoxicólico, tableta de 300 miligramos. Esto tiene unos criterios para mandarlo, que los cálculos sean menor de un centímetro, que estén mínimamente calcificados y que solamente en el transcurso de su enfermedad solamente hayan presentado cólicos biliares. Y que el conducto crítico que va dentro. La dosis de 8 a 10 miligramos por kilo por día puede ser repartido en 2 o 3 administraciones. Esto es un disolvente de cálculo, o sea, el mecanismo de acción básicamente es eso. Disolvente de los cálculos de colesterol, solamente de colesterol. Realmente los tratamientos son prolongados, o sea, puede irte a 1 año o 2 años y se hace control con ecografía cada 6 meses. Si ya cuando no se llegan a encontrar cálculos, se debe prolongar el tratamiento por 3 meses más. Pero lo malo es que estos pacientes, aproximadamente el 50% van a presentar recurrencia. Pero si el paciente no quiere operarse, está bajo opción, no tiene que mandarla también. Rafa, que jugamos Monopoly más tarde. Ahorita. Entonces, para que sepan que existe y que se puede mandar. Sí, no sé cuánto cuesta, no sé si está ya que la autorice a un médico general. Ajá. Pero para que sepan que existe. Está en el PO. Que se la compré No el mismo. sé si está en el PO, la verdad. No sé cuánto cuesta. O sea, realmente es rarito.
Se la Debe ser compra mismo. costoso, no creo que sea barato. Debe ser costoso, ¿verdad? Que zambombe. Se Dale. lo compren bien. Si el paciente, si el paciente Y bueno, ya promedio se les traje compra tres. Mira, cállate, Dula, ahí está. Este algoritmo es para el dolor biliar. Mirar si es un cólico o es más sugestivo de colecistitis. Ahí miramos la duración, miramos si tiene signo de inflamación sistémico. Si no tiene, pues yo me voy más que todo por un cólico biliar. Se le hace un tratamiento con analgésicos. En estos pacientes dicen que se puede hacer, o sea, yo digo, si tú tienes la ecografía ahí en tu centro de salud, tú la haces. O la hacen, pues no sé si nosotros la hacemos. Si no, pues suerte, vete para te la haces, tú le tratas el dolor, le tratas todo y suerte te la haces por fuera. Donde Martínez. Y ya si tienes signo de colecistitis aguda, pues ya tú tienes que hacerle sí o sí el ultrasonido de urgencia. Si no, si estás en un primer nivel y no tienes esa vaina, suerte tienes que remitir. Y ahí dependiendo lo que encuentres, tú ahí sigues con el tratamiento. Carlos, una pregunta. Bueno, ahí se me olvidó comentar la cosa. Dale, sigue. Este examen que ven aquí, que es la colecintigrafía, esto es una gamografía de hígado y vías biliares. Realmente eso solo se deja para los pacientes que te tengan una clínica con colecistitis aguda, pero a los hallazgos ecográficos no lo veas tanto como una colecistitis aguda. Entonces se le manda esto. O a los pacientes con una colecistitis acalculosa. Yo no sé si eso lo harán en el hospital. La ¿Qué gamografía, mamografía papi, no? no hay ni medicina nuclear Creo que allá. se llama IDA-SCAN. IDA-SCAN, algo así, no sé. Que yo lo he escuchado, pero no sé si se hará allá. Carlos, Eso una lo mandan pregunta. para Barranquilla. Carlos, una pregunta. Tell me. Aquí en la Dime. presentación, no sé si por ignorancia, pero no ha hablado de la CEPRE. ¿La CEPRE para qué es que se usa? No tiene que ver con esto. Siempre es para coledocolitiasis. No, para esto no. Siempre es para coledocolitiasis o para pancreatitis que tú lo hayas encontrado que sea por producto por un cálculo. Dale, Siempre es para eso, para esto no. dale. Ya, thank you. De nada. Gracias, Carlos. Muy buena. Oye, más hoy En ya no realidad, hablaron nada. Gracias, Carlos. Carlos, ¿eso qué significa, Carlos? no, estás desocupado y lo ¿Qué hice. significan? Estás desocupado y lo hice. Ese es el pentagrama. Soy Illuminati. Bueno, espero que Ay, les no. haya gustado. Gracias, Carlos. Espero que les haya gustado. You are the Chao. Sí, best. gracias, Carlos. Gracias, Manda la Carlos. diapro enseguida, papá. Y Thank you. después la vamos a Y gracias, Bueno, pues, Carlos. chao. hacer. Gracias por completo. Ábrete.